Hola a todos, buenas tardes. Damos comienzo a este programa titulado Tiempo de Retorno. Buenas tardes a todos aquellos que se van conectando con nosotros. Ya están en comunicación con el inicio de este programa que hemos titulado Tiempo de Retorno, pero le hemos dado un nombre específico al contenido, o sea, lo que vamos a estar compartiendo en este día, y es justamente lo que estamos hablando es la iglesia es una escuela. En el día de hoy va a ser la parte número 6. Voy a bajarle un poquito un volumen aquí para que me puedan escuchar o no tenga tanto retorno yo aquí. Bueno, a ver, ahí. Bueno, ya de esta manera, en este inicio, en esta comunicación y con ya algunos conectados ya con nosotros, en el caso de algunos los voy a poder saludar a medida que me vayan dejando los escritos, claro, aquí en este lugar. O sea, cuando digo en este lugar, los que me están viendo por Facebook, pueden hacer un comentario, porque cuando hacen clic en el video dice comentar. Entonces allí pueden dejar su comentario, su saludo, y yo iré mencionando a cada uno de ustedes a medida que podamos hacerlo. Hoy he tenido un día como muchos de todos ustedes, estamos en cuarentena. Es por eso que siempre nombro la fecha, la hora, todo para que nos ubiquemos, porque seguramente que después alguien lo ve en diferido el programa, y cuando lo ve en diferido, ya diciéndole que estamos en el 31 de marzo de este año 2020, entonces se da cuenta que ese tiempo el mundo, pero también Argentina, estamos viviendo ahora una pandemia. En nuestro país, en el mundo, ¿no? Pero también en nuestro país, y bueno, estamos todos en un aislamiento social, que eso nos hace cambiar nuestros hábitos y muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces a veces nos incomodamos por las cosas que van pasando, y esto nos da nos da un cambio, que tenemos que prepararnos, porque estamos viviendo tiempos difíciles, son los últimos tiempos, y claro, como últimos tiempos usted tiene que saber que estas cosas van a ir sucediendo. Bueno, algunas cosas voy a hacer un redondeo de ayer también, porque me dejaron preguntas que les voy a ir respondiendo. Por ejemplo, creo que Nancy Viviana García dejó una pregunta con respecto al Shabbat, y le voy a dejar la respuesta porque es bien interesante. Solo que cuando lo estoy haciendo el programa, muchas veces ahora ya arreglé para que pueda ver las preguntas. He puesto otro monitor de este lado para poder ver mejor, porque si no, tengo un monitor de un lado, otro monitor de otro acá, tengo la Biblia ahí, entonces en esta tengo letra mucho más chica y me queda más difícil para esa observación. Bueno, el programa se titula, o estoy en la parte 6 de un tema que se titula La iglesia es una escuela. Y esto es muy importante a tener en cuenta, porque estamos en este tiempo que estamos viviendo. Yo tomo el tema porque mucha gente por ahí dice, los cines están cerrados, los teatros están cerrados, los bares están cerrados, y van dando nombre de cosas y terminan diciendo, y las iglesias están cerradas. Bien. En cuanto a una observación física de los salones de la iglesia, sí, están cerrados los salones de las iglesias. Pero en cuanto a la iglesia en sí, no, la iglesia no está cerrada, la iglesia está en plena actividad, y hoy muchos están más despiertos que antes. Lo que está pasando es que la iglesia está aprendiendo una lección. No me refiero a una lección de disciplina, para algunos podría serlo, ¿no? Pero es una lección que Dios nos ha forzado a tener que aprender, debido a que esta situación nos ha llevado a estar en casa, y estando en casa podemos, comunicarnos con gente, ver videos, estudiar la Biblia, orar, hacer cosas que antes quizás no lo hacíamos como debíamos hacerlo. Pero también nos ha dejado una responsabilidad muy grande a los que estamos en casa, porque ahora nosotros, al no poder ir a un lugar donde alguien ministre, en mi casa tengo que ministrar yo. Y de eso se trata el tema de los cuales estoy compartiendo con muchos, porque en estos temas ahora somos el sacerdote del hogar.
Pero no por esta situación que estamos viviendo de pandemia en el mundo, que ahora que estamos en casa vamos a ser el sacerdote. Lo deberíamos ser desde el tiempo que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, haber dado los primeros pasos para aprender cosas y ahí sí ser el sacerdote del hogar. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios que todos tenemos. Entonces yo ahora le voy a poner acá aquí para que vean aquellos los nuevitos, ¿no? Los que se inician ahora con esta programación. Ahí está. No, ahí no está, no, todavía no. Ahora sí, aquí está. Entonces, bueno, estoy en vivo, lo hago solo, el programa lo hago solo, me refiero que tengo los instrumentos y las herramientas. Entonces, hemos aprendido que la iglesia no significa, la palabra iglesia no significa edificio ni local, por eso las iglesias no están cerradas, porque las iglesias son una congregación. Vaya leyendo acá de este lado. Son una congregación. Eclesía es la palabra que corresponde a iglesia en griego. Kehilá es el nombre que corresponde, el verdadero nombre que aparece en la Biblia, obviamente en hebreo. Y eso significa, tanto eclesía como iglesia, como Kehilá significa congregación. No significa el lugar de la congregación, sino la congregación. Abajo de un árbol es una iglesia. En el medio de un desierto, como lo fue 40 años el pueblo de Israel, era una iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia significa congregación, significa Israel, significa hijo de Dios, significa pueblo de Dios, significa la casa de Jacob, la iglesia de Dios, en fin, significan muchas cosas, o sea, todo lo mismo, son muchas palabras para decir lo mismo. Entonces, ya viendo esto, ahora entendemos que la iglesia es la congregación y aunque no nos podamos reunir, nosotros estamos activos y estamos en la palabra, o sea, actuando en congregación. ¿A dónde? En nuestra familia. Nuestra familia es una congregación. El Señor dice en su palabra, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, primero los que están conectados, si me pueden dar un ok que yo creo que está todo bien, pero de pronto si alguno me quiere dar no sé, un pulgarcito, algo diciéndome que el sonido sale bien, la imagen, bueno, lo que hay, lo que hay, ¿no? Porque me refiero a lo que estamos viendo. Entonces, continúo diciéndole que acá está lo importante del centro de lo que yo estoy hablando de hace 6 días. O sea, hoy estoy en el programa, en la parte número 6, y hoy le voy a enseñar algo importante. Le voy a dar una herramienta para que usted tenga en su casa, que la voy a mejorar todos los días. Así que cada vez que lo abra, usted va a ver mejoras en esa herramienta. Ya se la voy a presentar. He puesto como base de un versículo base que no es que lo voy a leer, lo leo siempre, pero es un versículo que usted sabe de memoria, que es Mateo 28, donde dice en el versículo, Mateo 28, en el versículo, voy a empezar por el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Este es el centro del programa. Es que aprendamos a enseñar. Primero a aprender y luego a enseñar todo lo que Jesús ha mandado, como dice la palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo no llegó, no está. Esto es una situación pandémica en el mundo, está muriendo mucha gente, pero no es el fin del mundo, no se acabó el mundo. Entonces el mundo continúa todavía, quédese tranquilo, Él prometió estar con nosotros. Pero la parte importante, el eje, el centro que yo llevo para hacer todo este programa es que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todo lo que yo he mandado, o sea, su palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra, Jesús es la imagen visible del Padre. Por lo tanto, Él vino a esta tierra a enseñarnos la verdadera interpretación de lo que sería la Escritura. Cuando digo la Escritura, bíblicamente, quiere decir los 5 libros de Moisés. Cuando digo lo que sería, conocemos la Escritura o los profetas, como decía Jesús, ya me estoy refiriendo a la segunda parte, que serían los profetas, los libros poéticos y demás, ¿cierto? Y después, cuando decimos todo, obviamente que incluimos los 4 evangelios, las cartas y el Apocalipsis. O sea, todo eso es la palabra
de Dios. Pero cuando Jesús estaba en la tierra y él hablaba de las Escrituras, hablaba de los 5 libros de Moisés. Él decía, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dicen los profetas? Entonces nosotros ahí estamos poniendo una cintura bastante importante para identificar que en el tiempo de Jesús, Jesús predicó y enseñó con las Escrituras que estaban en su tiempo, que eran los 5 libros de Moisés. Bueno, Daniela Serafini dice, buenas tardes, Pastor Enzo, perfecta la transmisión. Gracias, porque estaba un poquito, no digo nervioso, pero dudando de algunas cosas. Yo veo que acá está todo bien, pero no estoy del otro lado y me hacía falta eso. Silvia Colazo López, se ve y se escucha de 10. Desde Río Segundo lo vemos, el Eterno lo bendiga, Pastor Enzo. Muy bien, gracias Silvia, gracias Daniela por esta linda deferencia que me da la tranquilidad de ahora pararme y avanzar desde aquí en adelante. Acuérdense, los que están viendo el programa, en algún momento sienten o quieren hacer una pregunta. Posiblemente yo no la vea la pregunta, al otro día la voy a responder. Si la veo acá y veo que puedo hacerlo, también, bueno, sería lo mejor. Porque ayer me hicieron una linda pregunta y no la vi. Entonces la voy a responder hoy, pero espero que esté presente quien lo preguntó, porque sería bueno que esa persona que ya que lo había preguntado, obviamente aclare que lo entendió, ¿no? Bueno, entonces, ¿quiénes somos o quiénes deberíamos ser? Es esto. Si a vos te enseñan, te van a enseñar que sos un sacerdote. Entonces, al principio no lo sos porque no sabes hacerlo, pero aprendiste lo básico, entonces ya empezás a ser un sacerdote. Pero si no, debería serlo. Ahora que estamos en este tiempo de aislamiento social o cuarentena, hay una pequeña diferencia entre las dos palabras, pero vale lo mismo para lo que estamos haciendo, vale lo mismo. Entonces, ahora que estás en casa, tenés que hacer muchas cosas en tu casa como un sacerdote de tu familia. Y acá se nota si hemos aprendido aquello que nos enseñaron. Pero claro, si no te enseñaron, estás en un grave problema y eso hay que revertirlo urgente. Urgente. ¿Por qué? Porque tú como sacerdote vas a tener que empezar a practicar, aprender las cosas que dice la Biblia, ver la seriedad. Ahora estamos en los últimos tiempos y la seriedad que tiene que ver con esto, porque así como hoy esta pandemia está atacando el mundo, vienen todas las plagas que la Biblia dice que van a venir y nosotros tenemos que estar atentos para saber salvaguardar nuestra casa. Si en aquel tiempo de Egipto las enseñanzas que Dios Padre le dio a Moisés, y Moisés no se lo hubiera dado al pueblo, qué problema que hubieran tenido ellos. Pero Moisés fue un fiel transmisor de lo que Dios le había enseñado. Entonces le enseñó a la gente. Y la gente que estaba ahí, que eran casi 600.000 personas, hombres, ellos que estaban allí, tuvieron que escuchar. Es mucha gente para escucharlo a Moisés. Está bien que Moisés tenía también su equipo y su equipo se encargaba de que eso llegara a todos. Pero si alguien no aprendía lo que Moisés estaba enseñando, ponía a toda su familia en peligro de muerte. Porque si no hubieran aprendido cuando Moisés le dijo, maten un cordero y con la sangre del cordero pinten los postes y el dintel de la casa, para que cuando venga el ángel de la muerte, llamémosle plaga, ¿cierto? Como quiera, y pase por ahí y vea que no está pintado, va a entrar y va a matar el primogénito. Metí en problema. Algunos dicen, no, pero Dios es amor. Oiga, si no hubieran pintado, Dios no deja de ser amor. El que tiene que ser obediente es uno. Y por lo tanto, el que es obediente tiene que cumplir para que sea guardado. Entonces, hoy, ¿por qué cree que hoy es diferente? ¿Por qué cree que hoy no es así? Si la Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaría allí en medio de ellos. Si nosotros no sabemos poner al Señor en medio nuestro, ¿cómo va a estar Él ahí? O sea, ¿lo forzamos al Señor que Él entre lo mismo? No. O sea, nosotros tenemos que reunirnos en casa, ¿cierto? Y tenemos que saber entronar, poner en alto, ¿cierto? En medio nuestro al Señor. Entonces, esas cosas básicas que un sacerdote debe conocerla, no un profesional de los sacerdotes, sino los que ya tenemos una
un encuentro y conocemos al Señor, ya deben saber esto. Es por eso que somos sacerdotes o deberíamos ser. De eso se trata este programa. Entonces, a los que son sacerdotes, muchas veces lo escuchan y yo estoy hablando, yo sé todo lo que dice. Bueno, posiblemente vaya a orar, haga otra cosa, ¿cierto? Pero bueno, y los que dicen, no, yo todavía no sé eso, quédese ahí, porque hoy también le voy a agregar algunas herramientas que son muy importantes, que le van a ayudar fuera del programa a todo esto que estamos haciendo. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote, bueno, un piropo para un sacerdote, ¿no? Es el especial tesoro de Dios. Pero para ser el especial tesoro de Dios, para que se cumpla lo que dice acá en ese versículo, anteriormente a eso el Señor le dice, si guardan mis mandamientos y hacen todo como yo les he enseñado, serán mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes, ahí está, ¿ve? Un reino, quiere decir que no es que uno iba a ser el sacerdote, un reino, que todos iban a ser sacerdotes, que iban a estar sobre todos los pueblos. Cuando me refiero a todos los pueblos, Dios escogió a uno y se llama Israel. Escogió un pueblo y se llama Israel. Hay gente que dice, no, yo no soy Israel, o yo soy el Israel espiritual. Oiga, usted es Israel, que hay uno solo. El que cree en Jesús y le recibe en su corazón, Dios le da el derecho de ser hijo. La palabra hijo de Dios significa Israel, es lo mismo. Si usted no nació o no tiene genealogía hebrea, no se haga problema. O sea, si usted no viene de la familia de Israel, de los 12 hijos, no se haga problema, porque usted va a ser injertado, como dice Pablo. Pero, ya sea de la familia que creyó, porque hay algunos que son de la familia, fíjense en ustedes, yo soy de la tribu de, no sé, Leví. Bien, bárbaro. ¿Y Jesús qué? No, yo no creo en Jesús. No sos entonces hijo de Dios, porque la Biblia es clara. El que cree en Jesús, Dios le da el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Para eso hay que creer en Jesús. Entonces, el que está en la genealogía, pero no cree en Jesús, no es Israel. Ya está. Ahora, el que no es de la genealogía, no es hijo de alguno, o sea, no tiene una línea de sangre del pueblo de Israel, no se haga ningún problema porque Dios te injerta en ese lugar. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo hace Dios para que usted esté en su casa. Y para eso, para que Él lo trae de afuera y lo pone adentro, como dice Pablo, ha cortado muchas ramas y en ese lugar nos pone a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos alimentemos de esa savia gloriosa, ¿cierto? Que tiene ese árbol perfecto que Dios ha creado. Entonces, usted ha sido injertado allí para que, justamente, para que tome de esa savia que es la palabra de Dios. Bueno, saluda Marisa Videla. Diciendo buenas tardes, Pastor Enzo. También Nancy Viviana García, hola Pastor, Dios le bendiga, dice. Ella es la que hizo la pregunta ayer y ahora que ya está escuchando allá, ya le voy a estar respondiendo en minutos nada más lo que preguntó si los Shabbat solamente son sábados. Ahora justamente en la Pascua vamos a terminar viendo que justamente no todos, o sea, el Shabbat no quiere decir sábado, es parecido, ¿no? Shabbat parece que fuera sábado, pero no. Oiga, en la palabra sábado en nuestro idioma o en inglés, Saturday, ¿cierto? Es parecida a Shabbat, pero no tiene nada que ver, porque la palabra Shabbat significa día de reposo, descanso en él, un descanso activo en él, y va a encontrar que hay Shabbat que no son los sábados, que son los Shabbat especiales, los Shabbat de fiestas, y el día que cayó es Shabbat. Entonces, ahora vamos a encontrar que el día 14 es la Pascua y terminado el 14 comienza el 15, que es el primer día de los panes sin levadura, y ese día va a ser un Shabbat. ¿Qué día va a caer en nosotros? El 14 cae miércoles y el 15, que es el primer día de los panes sin levaduras, es jueves. Ese día es un Shabbat. Entonces ahí va a encontrar un Shabbat en un jueves. Entonces, sáquese la idea de que Shabbat es sábado. Shabbat es un día apartado para el Señor, donde nosotros debemos guardar, dice la Biblia en el 4º mandamiento, que nosotros debemos acordarnos de ese día, ¿cierto? Apartarlo para Dios y estar en su presencia, porque es un día que hasta los ángeles de Dios ese día paran. ¿Vio cuando alguien dice,
Los ángeles acampan a nuestro alrededor y nos cuidan, nos guardan. Bien, está bien el versículo, sí, pero un Shabbat no te van a guardar los ángeles, porque los ángeles en un Shabbat van a la adoración a Dios allí en el lugar donde ellos están con Dios. Y entonces, ¿qué me cuida un Shabbat? Ahí está la cosa. Es por eso que se pone linda esto, porque cuando usted está en una obediencia a Dios, allí sí lo va a cuidar un ángel, pero es el ángel de Dios, y ese ángel es el Señor del Shabbat. ¿Quién es el Señor del Shabbat? Es Jesús o Yahshua, el Mesías. Entonces, ¿ven? ¿Qué lindo? Ahí Él está guardándonos simplemente por la obediencia a ese día. Tengo mucho para contarle de esto, porque primeramente que a mí me agrada, me pone feliz hablar de estos temas. Segundo, porque instruye muchísimo estos temas. Y cuando Nancy preguntó eso ayer, yo lo vi hoy. No, lo vi ayer a la noche y dije, ay, qué buena pregunta, y no la pude ver en el momento. Entonces, ahí tenemos una respuesta. Shabbat no es sábado. Shabbat es el séptimo día de la semana que corresponde a un sábado. Pero también es Shabbat los días que Dios marcó como cita con su pueblo. O sea, la Pascua la vamos a comer terminada el 14, comenzando el 15, que sería el miércoles entrando a la noche. Entonces prácticamente comemos el 15, no prácticamente, comemos el 15 porque nosotros, a ver, qué cosa, ¿no? Porque tengo que explicar esto también. Si usted fuera un europeo, un americano o un occidental, comería a las 7 de la tarde. Entonces las 7 de la tarde es lo que se llama el atardecer, cuando ya va bajando el sol, ¿cierto? Y depende si es verano o invierno, tenemos sol o no. Pero nosotros en Argentina, acá comemos 11 de la noche y a veces algunos comemos más tarde, ¿cierto? Entonces vamos a terminar comiendo en la noche la Pascua, que la hemos preparado antes, pero la comemos en la noche y ya estamos en el día 15, que es el comienzo de un Shabbat. Y ahí vamos a tener un Shabbat que es día jueves. Entonces ahí vamos a aprender ese día que estemos en el mismo día del primer día de los panes sin levadura, nosotros vamos a aprender que Shabbat no es sábado, porque ese día va a ser jueves. También les recuerdo que Dios no llama a los días por los nombres, sino que día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y día séptimo. ¿Cuál es el séptimo? Justamente es el día del Shabbat o el día de reposo. Bien, a los meses. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, 9, 10, 11, 12. No tienen nombre. Pero yo vi los nombres. Inclusive la Biblia dice el mes de Aviv. La palabra Aviv significa primavera. Está diciendo Dios el mes de primavera. El mes de la madurez de la planta, o específicamente de la madurez de la cebada. Pero sí va a encontrar que en almanaques judíos aparece la palabra Aviv, Nisan, y bueno, el nombre de los meses, que yo siempre me he negado a querer saberlo, aunque los leo, porque los leo muchas veces, porque me guío, busco también información, y de allí tengo esas informaciones, pero Dios no los llama así. Por ejemplo, el día de trompeta, ese es el primer día del mes séptimo. Entonces, el mes se llama Tishri, pero y algunos dicen el primero de Tishri. Bueno, yo digo el primero del mes séptimo porque Dios lo maneja de esa manera en su palabra, entonces yo trato de hacerlo así. No quiero entrar en discusión porque alguno dirá, no, pero está bien porque así tiene que ser. No, porque todos los nombres, eso, inclusive de los días y demás, fue el pueblo judío que lo aprendió cuando estaba en exilio, cuando estaban cautivos en Babilonia. Y de allá trajeron todos esos nombres, por lo tanto, Babilonia, al Génesis hay mucha, pero muchísima distancia, y yo prefiero guardar los nombres tal cual Dios los ha enseñado. Bien, ve cómo vamos caminando. Yo digo despacio, ¿cierto? Y vamos aprendiendo. Ahí traté de responderle a Nancy la pregunta que me había hecho ayer, que me pareció importante. ¿Somos sacerdotes o no? Bien, todos van a decir, sí, pastor. Bueno, por la fe decimos sí. Ahora hay que saber actuar como el sacerdote. Un sacerdote va a avisar en su casa, cuando llega el viernes por la tarde, de que comenzó el Shabbat, y a preparar su cena en la casa. Seguramente cuando aprenda más va a prepararla antes de la noche, que es lo que corresponde. Pero bueno, a esa noche ellos van a hacer una cena, en el día viernes por la noche van a hacer una cena, donde yo ahora le voy a mostrar algo, a ver si lo hago ya. Mire,
permítame que le muestre algo que me parece que es muy importante, aunque yo voy a salir de la pantalla. Hay una página que se llama retorno.tv. Mire qué fácil, facilísimo. Primero, el nombre tiene que ver con todo lo que estamos haciendo. Estamos retornando al Padre. Estamos volviendo a su palabra. Alguno dice, pastor, yo estoy en la palabra de Dios hace muchos años. Bueno, yo también tengo más de 33, 34, ya no me recuerdo, 86. Así que si quiere hacer la cuenta, hágalo. De allí que soy creyente y he aprendido la palabra, pero un día tuve que retornar a la palabra, a la voluntad de Dios, tal cual Él lo dice. Por ejemplo, ¿por qué le hablo de un Shabbat? Yo antes no enseñaba eso, yo decía que era el domingo, el día de reposo. El día de descanso yo decía que era el domingo. ¿Y de dónde lo saqué? Porque alguien me lo dijo. Y yo lo creí y seguí para adelante. Ese que me lo dijo le pasó lo mismo que a mí. Pero nunca nos pusimos a ver, ¿y qué dice Dios? Entonces, cuando pasó el tiempo, empecé a observar que Dios decía cosas diferentes, no solamente las que yo hablaba, sino las que yo también enseñaba. Y a mí, no, a mí esto me da, yo siempre, mire, desde el primer año de creyente, no digo que me convertí en un maestro, no voy a decir eso, pero empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Y ya cuando tenía 5 o 6 meses de creyente, en la iglesia donde yo estaba, me mandaban a enseñar. O sea, me decían, anda, enséñale esto. Claro, que me mandaban a enseñar en algo simple. Muchos me conocen que en el 86, 87, yo salía con un proyector de diapositiva. Hermano, no estamos hablando del proyector que hay ahora, eran diapositivas. Y yo iba por todas las casas de familia o casas de oración, como se llaman, en el Ministerio Medea, donde yo pertenecía, y enseñaba. ¿Y sabe qué mostraba? Mostraba un culto. O sea, desde que empieza hasta que termina el culto. Y yo les enseñaba, ¿por qué la gente levanta las manos? ¿Por qué? Ahí me preguntan si no hay transmisión hoy, pero estamos saliendo perfecto. Que alguien le avise a Ariel que estamos transmitiendo, seguramente que él tendrá que hacer algo para poder ver la programación. Ariel está en Altagracia y estamos transmitiendo, así que si alguno por ahí lo conoce, Ariel Bertolazzi, que bueno, déjelo ahí, no importa, vamos a seguir. Entonces yo enseñaba, ¿por qué levantamos las manos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué se cae la gente? ¿Por qué se alaba? ¿Por qué se predica? ¿Por qué se hace esa ronda de gente llamada Ujier? Mire, yo daba las respuestas y la gente en las casas se quedaba admirado de ese pastor. Yo nunca sabía que eso, yo lo hacía, pero no sabía por qué. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, porque justamente de eso se trata lo que estamos hablando, enseñar. Entonces yo siempre estuve en la enseñanza, pero llegó un momento de mi madurez que me di cuenta que también enseñé muchas cosas que me habían enseñado, pero que no estaban a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, que el día de reunión era el domingo, no, es el sábado. Entonces, ¿cómo lo sé que es el sábado? Porque está en la Biblia. Y algunos dicen, no, pero Jesús lo cambió. Oiga, ¿a dónde Jesús lo cambió? Si él obedeció, cumplió un Shabbat y dijo, yo soy el Señor del Shabbat, o el Señor del día de reposo. ¿Y qué quiere decir el Señor? La palabra Señor quiere decir dueño, amo. Yo soy el dueño. O sea, ¿cómo lo voy a cambiar si yo soy el dueño? Entonces, él no lo cambió, él inclusive lo guardó y los discípulos lo guardaron y Pablo, que estamos hablando, Pablo, 25 años después de Jesús, hasta que él muere, guardó el sábado, está en la Biblia. Entonces, cuando alguien te dice, es domingo, no va a encontrar, no lo va a encontrar en la Biblia, a eso, porque eso no existe ahí. Entonces, ¿cuándo eso se cambió? En el año 325. ¿Quién fue? Fue ahí en la convención esta de Nicea, no me sale la primera palabra. Allí el emperador Constantino fue el que lo cambió, ¿cierto? Ya algo hablamos los otros días de esto y obviamente tenemos 6 programas para atrás que usted puede repasar. Pero por eso le voy a mostrar que es importante que sepamos, primero aprender y luego enseñar. Primero aprender, digerir, entender lo que aprendí y después enseñarlo. Yo le voy a dar una pequeña herramienta que ya mismo se la pongo allí para que usted pueda ver.
Voy a hacer un pasadito para que no se me distraiga, porque cuando uno no ve la señal del que habla, es como que se preocupa y no es así. Mire, esta página donde dice Pascua, yo voy a ingresar en un ratito y le voy a mostrar. Le he agregado dos cosas importantes, pero le voy a agregar más. En un lugar le he agregado los videos de los que estamos haciendo esta secuencia. Pero también le he agregado, porque usted va camino hacia la Pascua. Hoy es el día 6 en el calendario de Dios, ¿cierto? Que ahora voy a hablar un poquito más sobre eso. 6 en el calendario de Dios. La Pascua va a ser el día 14 y el día 14 del calendario de Dios cae el 8 de abril. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, no es que yo llegue el día 14 del calendario de Dios o el 8 de abril, como quiera, y yo me siento a comer una comida. No, tengo un preparativo y en ese preparativo, ¿cierto? Yo tengo que ir haciendo algo. O sea, yo tengo que aprender desde el primer día a pedir perdón, a ponerme a cuenta con Dios, para que estando a cuenta con Dios, yo pueda, estando a cuenta con Dios, yo pueda, o sea, estar apto para estar en una Pascua. Porque quiero ser claro, mi hermano. La Pascua es un día santísimo que vamos a recordar a nuestro Señor Jesús y a lo que Él hizo por nosotros. No podemos llegar a ese día no siendo apto, o sea, no valorando lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, usted tiene que hacer un preparativo y usted dirá, y yo no sé hacerlo. Esa es la herramienta que le voy a dar. Vamos a volver ahora de nuevo a la página, porque ahora ya sabe que usted puede hacer cosas diarias y yo le voy a dar una ayuda que la iglesia de Cosquín, Comunidad de Fe de Cosquín, el pastor Adrián, juntamente con otros, ¿no? Pero él es quien lo hace, todos los días, desde el día 1, va dejándonos un texto para que nosotros leamos y ese texto nos va a ayudar a prepararnos para llegar al día de la Pascua. Ahora que ya lo entendió, voy a volver de nuevo a la página. Así que
Vamos acá de nuevo y volvemos a la página donde estaban, que en realidad estaba un poquito más acá. Espere que no se me vaya, ¿no? No se me va a ir, ¿no? Porque ahí está. Entonces, ahí usted va a tener día a día. Cuando llegue el día 13, va a tener la hojita del día 13, el día 14. Y va a tener la del 15, que es lo del panes sin levadura, va a tener lo de primicia. Y cuando llegamos al día de primicias, que va a ser el día 18, o sea, contando del 1 al 18, allí va a tener otros preparativos más para lo que se llama el día de Pentecostés, que está 50 días después. A mí me pareció hoy, cuando lo sentí en mi corazón, que esto va a ser ¿cómo se diría? Una introducción importante para aquellos que son nuevitos. Le va a venir muy bien, y eso, bueno, le va a ayudar muchísimo a que usted pueda prepararse para lo que es la Pascua. Bien, hasta aquí ya le he dado una linda herramienta, pero voy a ver que ya me quedan estos 20 minutos y quisiera en estos 20 minutos llevarlo a algo que estuve hablando en los programas anteriores. Por ejemplo, que esto es muy importante lo que voy a compartirle. Después le enseñé también, no voy a parar acá, por supuesto, que no confundir que el lugar de reunión es importante, porque, a ver, cuando uno empieza a decir que el pastor Enzo está diciendo que hay que hacer la reunión en la casa. Estoy diciendo que hoy la familia está reunida en una casa obligatoriamente. Pero también nos enseña que es la mejor manera de enseñar. Es la mejor manera de enseñar. Entonces, si nosotros entendemos esto, entendemos que una iglesia es una escuela, que una escuela tiene distintas aulas. Entonces, una iglesia podría tener una reunión central, que la tiene, pero tendría que tener muchas aulas para que la gente aprenda. Y no que aprenda una prédica, sino que aprenda a interpretar la palabra, que aprenda a ser un sacerdote y a poner en práctica lo que Dios va enseñando. De eso se trata lo que hacemos. Entonces, ¿qué aprendemos? Aquí está de este lado. ¿Qué aprendemos? La palabra de Dios, a ser un sacerdote en la familia y a obedecer sus mandamientos, el testimonio de Jesús y el testimonio de Jesús, entre otras cosas. Muy bien, entonces, como sacerdotes y maestros debemos enseñar a los nuevos uno, que es importante, saber el inicio del año bíblico, porque yo le estoy diciendo que hoy es el día 6 del año bíblico, quiere decir que hubo un día 1, y el día 1 fue un día que tenemos que al menos entenderlo, si uno te lo enseña, pero quizás no sabe identificarlo, pero ya por lo menos sabe entender por qué estamos en el año, en el día 1 o hoy en el día 6. El día 1 es Éxodo 12:1, y Éxodo 12:1 nos cuenta bien ahí que Dios le marca a Moisés: este te será el primer día del año. Entonces, ya ahí Moisés tenía claro, bueno, este es el primer día. A los días 10 prepararás el cordero, y el día 14 celebrarás la Pascua. El día 15 los panes sin levadura, y le va dando toda la instrucción. Lea Éxodo para que allí pueda entenderlo. Éxodo 12:1. Entonces, este es un día que nosotros tenemos que aprenderlo. Hoy estamos en el día 6. Fíjese que Dios menciona el día 10, preparar el cordero. El día 10 cae el sábado. Este sábado que viene, ahora estamos a martes. El día sábado cae día 10, y ese día, ¿cierto?, es el día que nosotros ya tenemos que preparar el cordero. Y usted dirá: pastor, ¿y dónde saco un cordero? ¿Dónde lo puedo comprar? No. Hoy no. Aquel cordero, o aquella fiesta, o aquella preparación, que hoy le voy a hablar un poquitito de eso, viendo la hora, me queda tiempo. El día 10, yo voy a hablar estos días, hasta que llegue el día 10 le voy a enseñar qué es el día 10 en la Biblia. ¿Se acuerda de la entrada triunfal de Jesús, que se sube arriba de un asno y va bajando? Ese día era el día 10. El día que antes de subir y caminar hacia abajo, Jesús llora porque ve desde el monte, ve Jerusalén y dice: ay, cuántas veces quise juntarnos y tenerlos todos a una para mí. Y no, claro, obviamente siempre la gente terca, dura, como lo es hoy también. Porque algunos dicen: no, ahora no, nosotros amamos a Dios. Sí, nosotros, pero
Él está mirando a todos y la gente no quiere lo que quiere de este mundo. Entonces, Jesús estaba en la parte de arriba. Ese día 10, el sacerdote, o los sacerdotes y el sumo sacerdote también, iban a buscar corderos hacia allá arriba de la montaña. Ese día justo venía bajando Jesús. Como esta era una práctica enseñada por Dios a Moisés y quedó escrito en el libro de Éxodo capítulo 12, dice, el día 10 prepararás el cordero. ¿Qué hacían? Los sacerdotes iban hacia arriba a buscar los corderos, que siempre se van para arriba de las montañas, y allá ellos tomaban, elegían entre todos los que habían los mejores, y de allí bajaba, estos sacerdotes bajaban con los corderos, y toda la gente hacía, en la orilla del camino, se hacía un grupo de gente, y cuando venía bajando el sacerdote con los corderos, ellos siempre cantaban esa canción que está ahí en la entrada triunfal, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién era el que venía en el nombre del Señor? El cordero. O sea, Hosana, Hosana, porque ese cordero, que en realidad no era uno, venían muchos corderos ahí, pero esos corderos que venían bajando son los que habían seleccionado para el día de sacrificarlo, el día 14. Entonces, cuando ellos bajaban, la gente decía Hosana, o sea, Hosana, y cantaban Hosana, el que viene en el nombre del Señor, porque ese cordero iba a morir el día 14 e iba a perdonar a todo el pueblo. Eso era la Pascua, aún en el tiempo de Jesús. Pero, ¿qué pasó? Jesús se subió, y la gente con sus palmas hacían esto, ¿cierto? Con palmas de hojas de palmera y demás, hacían así y cantaban. Entonces, cuando bajaba Jesús con en su asno y él sentado arriba y los discípulos por atrás, en medio, usted tiene que imaginarse esto, quizá lo vio en alguna película, pero tiene que imaginarse, él caminaba en medio de toda la gente. Entonces, cuando él venía caminando, ¿cierto? Los discípulos empezaron a cantar Hosana. Imagínense una montaña, toda una fila de gente, cantidades, no sé, para esa fecha ya venían de todos los lugares del mundo a pasar la Pascua allí también. Mejor dicho, venían a la fiesta de primicia y entonces estaban todo en ese camino lleno de gente. Los de abajo ni veían nada. Pero cuando empezaban a cantar los de arriba, se venía como una ola el canto y todos hacia abajo cantaban. Ni siquiera veían quién venía. Entonces Jesús venía caminando, los discípulos que empezaron a decir, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y toda la gente cantaba. Entonces los sacerdotes, cuando entraron al camino con los corderos en la mano y vieron que la gente cantaba y cantaban a Jesús, porque la gente estaba cantando y él venía adelante, entonces lo enfrentaron a Jesús y le dice, dile que se callen. ¿Por qué? Porque la gente cantaba y decían, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Y era Jesús quien venía el día 10 a morir el día 14 por todos ellos, aunque ellos no lo sabían. Entonces los fariseos estos de esa época, en ese lugar, le decían, diles que se callen. Porque claro, ellos se dieron cuenta que cantaban porque la gente mirándolo a Jesús y ellos querían que cantaran a ellos, los fariseos, que ellos bajaban el cordero. Eso era tomar la alabanza que era para Dios, agarrársela para ellos. Bueno, eso sería un tema más largo que lo vamos a dejar para otro momento. Pero sí bueno es de esto, entender que Jesús les respondió a los fariseos, si estos callan, las piedras hablarán. Por lo tanto, la gente estaba cantando sin saber que el Cordero estaba descendiendo y decían Hosana al Cordero que viene en el nombre del Señor. Quizá usted esto ya lo sabía de hace mucho tiempo y dirán, no, estas cosas que cuenta el pastor Enzo, ¿quién no las sabía? Bueno, puede ser, pero estoy seguro que muchos no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Simplemente porque no la saben. Entonces, a ver, bueno, me dicen que bueno sería hacer un librito. Bueno, ya estamos haciendo una página. En esa página ya nombré
que, recuerde usted que está antes del programa, le mostré que entrando a retorno, dice Pascua 2020, allí va a tener el día a día de lo que usted puede ir haciendo. Después saque esas hojas, imprímalas. Estas las hizo la iglesia de Cosquín, el pastor Adrián Hilarza, con un grupo de personas. Entonces va sacando todas esas hojas, las imprime y se hace su propio libro de una preparación que es desde hoy, la Pascua, para los panes sin levadura, para primicia, y después continúa 50 días más, todas estas hojitas hasta el día de Pentecostés. Y usted va a tener todo un caminito, ¿cierto?, en palabra de Dios, de hacer ciertas cosas por día. También al lado tiene los videos, y también yo voy a poner en esa página, no sé, no he hablado todavía, pero sería bueno que, no sé si el doctor Horacio lo podrá hacer, o Nico, o David, o quién, hacer un pequeño instructivo que también quede escrito de lo que se debe hacer esa noche de Pascua allí en su casa, para que usted como sacerdote al menos tenga un instructivo para hacerlo. Y los que son más creciditos, háganlo sin el instructivo porque ya saben hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque el día 14, que va a ser 14 del calendario de Dios, va a ser el día 8 de abril, es el día de la Pascua. No se confunda, no es el 12 de abril el domingo, es la Pascua católica o es la Pascua del Papa. Usted haga la Pascua cuando Dios dice que hay que hacerla. Y es el día 14, Éxodo 12:1, y repetido en muchísimos otros lugares. No haga lo que la Iglesia Católica dice. No haga lo que el Papa dice. Esto a mí, yo sé que me hace ganar deditos para abajo de mucha gente. No interesa. Yo tengo que avisar que tenemos que salir de Babilonia y de las hijas. Todas las iglesias que nos llevan a hacer prácticas que son católicas, nos hace que Dios nos diga esta palabra que está en el libro de Apocalipsis. Sal, hijo mío, de la Babilonia y de sus hijas, sal, huye de allí, y volvamos a lo que es el retorno, que es volver a la palabra de Dios y aprender. Es por eso que ya en estos 10 minutitos que me quedan, simplemente le conté que el día sábado, ¿cierto?, es el día 10, el día que debemos preparar el cordero, no matar un cordero, sino que el día que nosotros tenemos que observar el cordero. ¿Quién es el cordero? Jesús. Yo voy a observar a Jesús, esto lo voy a explicar bien mañana, pasado y los demás días, pero hoy le hago un adelanto. Yo voy a observar bien a Jesús, si el Jesús que yo creo es el mismo que está en la Biblia. ¿Por qué? A ver, usted dirá, ay, pastor, ¿cómo no va a ser el mismo? Mire, no lo sé. Si su Jesús, al que usted cree, tiene cultura griega o romana, no es el que está en la Biblia. Obsérvelo bien, porque cuando usted vaya a hacer la Pascua, el día 14, usted tiene que saber a quién está reverenciando ese día. A un Jesús que te dice, no importa, pecaste, no importa, no, tranquilo, no pasa nada, yo soy amor. O a un Jesús que te dice que te arrepientas. Sería bueno que lea mucho Apocalipsis 1, 2 y 3. Y vea cuando Jesús le da las instrucciones a Juan, al apóstol Juan, diciéndole, dice, de las 7 iglesias. Y cuando él ve lo que pasa en la iglesia, y Jesús dice, arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque si no quitaré la corona de vida, la salvación, quitaré tu corona de ti. Arrepiéntete, porque si no, te quitaré de la columna del templo. Oiga, cuando usted se pone a ver todo eso que pide allí, que no es un tema de hoy, está viendo que Jesús te está diciendo arrepiéntete porque te ama, te da una disciplina para que cambies. ¿Y a quiénes les dice eso? Aquellos que practican la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas o de Jezabel. Y uno dirá, yo no sé nada de eso. Por eso tiene que ser sacerdote y aprender. ¿Qué es la doctrina de Balaam? La vamos a explicar, claro. No quiero que se vuelva a su casa diciendo, no me dejó con las espinas. No, le voy a decir así, cortitísimo. Aquellos que enseñan a pecar a los hijos de Dios. No es sábado, no es el sábado, es el domingo. Epa, ¿qué me está enseñando? Pero el domingo vas a adorar a Dios, vas a alabar a Dios.
Sí, también lo podés hacer el domingo, pero el día que Dios te pide es el sábado. Algunos creen que Dios pide que lo hagamos el sábado y no hagamos más nada en toda la semana. No, no, yo no dije eso, ¿no? Yo dije que el sábado es el día que apartamos todo para adorar a Dios. Y adorar a Dios no es cantar una alabanza. Obviamente que yo sé que lo sabe. La doctrina de Balaam dice, no, pero vení, vos sabés que hace falta un guitarrista en chévere, y hace falta un guitarrista, pero vos tocás y te volvés a tu casa, no te hagas ningún problema. No, pero yo voy a la iglesia, ¿cómo voy a ir a tocar en la guitarra en chévere? Sí, pero no, ¿cuál es el problema? Te van a pagar, es un trabajo, es lo mismo que el panadero, lo mismo que el carnicero. Balaam. Los nicolaitas es aquel que ejerce su doctrina, su enseñanza con autoritarismo. Es la persona que maneja a las personas como quieren. Acá el pastor soy yo y lo que yo digo es. A mí Dios me mostró la visión y esto es así. No, pero pastor, mire, la Biblia dice otra cosa. No, a mí me mostró el Señor. Es nicolaíta. Y le está diciendo el Señor, sal de ahí, Jezabel. Ya con Jezabel la tiene más clara usted, ¿cierto? Entonces, fíjese, eso también está dentro de las iglesias. No que una iglesia es nicolaíta, la otra iglesia es de Balaam y la otra iglesia es de Jezabel. No. En todas las iglesias tienen un poquito de cada cosa. Y el Señor dice, sal de ahí. No es ándate de la iglesia. Te está diciendo, salí de esa práctica. No vivas en esa práctica. Y si en su iglesia es así, huya. Si usted está en una iglesia que le dicen, no, porque la Pascua es el domingo, no, porque la Pascua es el domingo, y porque la Pascua es el domingo, y el huevito de Pascua, y la rosca, y el conejo, y lo demás. Huya, hermano, váyase. No pierda tiempo, váyase. Esa iglesia es corrupta. Está haciendo cualquiera. La Biblia no dice eso. La Biblia condena eso. Por lo tanto, esto es duro. Y por ahí caen los clink, los conectados cuando yo digo esto. No importa, porque al tiempo, con el tiempo, se van a encontrar que esto es así. Y cuando se lo encuentren, se sumarán con otros por ahí. No hay ningún problema porque no hago esto para llenar de gente una determinada iglesia. Carla Sara te dice bendiciones. Saludo a muchos que se han conectado, que tengo los nombres allí y no hay gente que no sé quién son, pero lo veo que está conectado Carlos Álvarez desde Cartagena, España, que fue quien ayer o antes de ayer leí lo que él me mandó, que es el que nos demostraba el cambio de la fecha de Pascua. Con un relato histórico, ¿cierto? Yo hablo de un relato bíblico y él nos dio un relato histórico que suma completamente a lo que estamos hablando. Me quedan 5 minutos porque después de este programa ya viene la iglesia de Cosquín, viene Nico, viene Adrián haciendo su programa y bueno, yo termino y empiezan ellos en la programación y quédese porque... Claro, en Facebook no, pero los que están en retorno conectados van a encontrar que termina este programa y empieza el otro. Yo apago mi Facebook y ellos ponen el Facebook de ellos, entonces obvio que tienen que cambiar de perfil de Facebook para poder encontrarlo. Entonces ya le dije que el sábado es el día 10, es el día que nosotros examinamos el Cordero. ¿Será que el Jesús que yo creo es el mismo de la Biblia? Qué bueno es que usted haga ese trabajo del día 10 hasta el 14, para que usted sea digno de poder sentarse en la mesa. Porque si usted no preparó el Cordero, no examinó. Por ejemplo, vemos a un Jesús de imagen, de foto, ¿cierto? Que hasta en los autos lo ponen. Así, con sus manos abiertitas, con sus marcados los clavos aquí, una vestidura romana o griega, ¿cierto? Sin el talit, sin nada, y decimos, ese es Jesús. Ese no es Jesús. Primero que es una imagen. Cualquiera que le muestre una imagen no deja de ser una imagen. Pero Jesús no era así. Jesús era judío. Vestía como judío, pensaba como judío, hablaba como judío, inclusive hablaba arameo y hablaba hebreo. Cuando Jesús le habló a Pablo, le habló en hebreo, está en la Biblia. Yo digo hoy la palabra Jesús y el verdadero nombre de él es Yahshua, pero no hay gente que no entiende si digo Yahshua, entonces ahí está, decimos así. Pero yo en otros lugares obviamente menciono el nombre de Jesús como corresponde, porque el nombre de Jesús es Yahshua, o sea, él se llama así, no puede ser que un judío se llame Jesús, y Jesús era un judío, era de la tribu de Judá, por eso decimos el león de la tribu de Judá, hijo de María e hijo de Dios, pero terrenalmente hijo de José.
Y ninguna pareja de judíos le pondría a su hijo, o de hebreos, o de israelitas, le pondría a su hijo un nombre que no sea israelita. No lo harían. Pero no fue ni María ni José el que le pusieron el nombre. Quien le puso el nombre fue el Señor, que envió al ángel, y el ángel Miguel le dijo y le dio el nombre. Pero no es el tema del nombre. Analice usted, tiene tiempo, y el día sábado va usted a comenzar a decir, me voy a poner a pensar, ¿será que el Jesús que yo creo es como yo creo o es como dice la Biblia? Claro que es como dice la Biblia. Y ahí usted va a cambiar ciertas cosas que debería cambiar, si usted se da cuenta, mediante la Biblia. Y hoy usted está en un tiempo solito en la casa para seguir aprendiendo muchas cosas. Muy bien. Como ya voy cerrando el programa, quería terminar diciéndole algo simple y sencillo. Hoy para que sigan el calendario, le voy a mostrar también una vez más, porque ya me gustó esto. Esto fue hoy, tuve esa idea, o llaméle inspiración, o como quiera. Lo tuve hoy y me puso muy feliz. Espere que lo busque de nuevo porque se me salió. Y me puso muy feliz el hecho de poder compartirlo con ustedes. Pero mire, ahora voy a ir a la página. Acuérdese, retorno.tv. Es sencillo, no se complique la vida. Retorno.tv. Entonces, ahora lo pongo en la página. Observar y ver lo que está allí, por eso vuelvo acá porque ya son las 6 de la tarde y yo voy a tener que dejar el programa. Entonces, ya de esta manera, con esta breve explicación, he terminado el programa número 6. Mañana o adentro de un rato nada más, seguramente, usted va a tener en la página, Retorno va a tener mucha más información. Voy a ver si alguien me va a hacer o alguien me podría hacer, ojalá sea el doctor Horacio Cornell, le voy a pedir, no le he hablado con él, pero después le voy a decir que sería bueno que nos haga un escrito de algunos datos que él considera importantísimos para que esa noche de Pascua usted tenga como una guía para poder hacerla, porque sé que son muchos, a mí me escribe muchísima gente y me pregunta, pastor, no sé cómo voy a hacer la Pascua ese día. Tranquilo, tranquilo. Y después también voy a informar cómo hacen aquellos días, como ser el día de primicias, que va a ser el día domingo 12 por la mañana. Ese día, cómo van a hacer muchas iglesias la fiesta de primicia. Y como dice, pero pastor, si las iglesias van a estar cerradas ese día. No, yo sigo diciendo la iglesia, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, el pastor se ubicará seguramente en una cámara y va a guiar a la gente a hacer todo lo que tiene que hacer desde su casa, y cada uno desde su casa va a tener la guía de cómo hacer ese día la fiesta de primicias. Todo eso lo voy a hablar con algunos pastores para que por ahí me digan, yo lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer así, entonces yo voy a indicar a ustedes que pueden estar con este o con aquel o con el otro o con su pastor en su iglesia informándole cómo deben hacer. Muy bien, entonces yo me voy a despedir de este programa. Me voy a despedir haciendo una bendición, un saludo como siempre lo hago. Lo espero mañana a las 17. Ahí me pregunta, pastor, ¿va a transmitir hoy? Sí, hasta la Pascua y la otra semana voy a transmitir, seguro. O sea, cuando termine la cuarentena, bueno, posiblemente retornaré a mis habituales trabajos y posiblemente vaya a cambiar el horario de los programas, pero por ahora sigo aquí. Así que mañana entonces a las 17 horas estaremos todos juntos.
Yahweh les bendiga y les guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yahweh alce sus ojos en cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz, que es mejor todavía que ponga Shalom. Nos vemos entonces a partir de mañana a las 17 horas. Sería el momento donde nos vamos a reunir y estar nuevamente juntos en esta programación. Chau, chau. Que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC,